Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Natalia. Hacía bastante que no subía ningún video. Hoy es 18 de mayo de 2020. Este es un video para mi canal de YouTube, que es Despertar de la Conciencia Individual. El video de hoy se llama Argentina en caída libre hacia una dictadura comunista. Y este video tiene una particular significancia para mí, porque yo soy argentina. Si bien estoy viviendo en Brasil, es mi país de origen y realmente estoy muy dolida, decepcionada, y encima soy abogada, entonces eso influye más aún sobre que me gusta la política y todo eso, influye más aún en ver las cosas que realmente están tan mal hechas, ¿no? Y que la gente como que no reaccionara a lo que está pasando. Estamos confortablement, como dice Pink Floyd, Roger Waters. Ok, bueno, vamos a empezar con un resumen básico para el que no sea argentino y esté viendo este video. En diciembre del 2019, después de 4 años en que los argentinos tuvimos la ilusión de por fin tener un gobierno de derecha, volvió a ganar un gobierno populista y de izquierda como es el kirchnerismo. Es un partido extremadamente corrupto, extremadamente autoritario, y está formado de hecho por gente que desde sus orígenes eran gente subversivos, guerrilleros, formaban parte de los conocidos en Argentina como montoneros. Bueno, el que le interese un poco más investigar sobre eso puede recurrir a la historia y estudiarlo. Eran guerrilleros. La misma Cristina Fernández de Kirchner, que es hoy la vicepresidenta del señor Fernández, pertenecía a este grupo montonero. Ellos utilizaron el peronismo como un trampolín, como propaganda para acceder al poder. Ahora, una vez que accedieron al poder, ya quedó de lado las ideas tradicionales peronistas y realmente formaron un propio partido con ideas propias, autónomas, hegemónicas, muy llenas cargadas de odio, ¿no? Cargadas de realmente con mucha carga emocional, que no está bueno en un gobierno. Pero bueno, esa es la realidad. Tras más de una década de este gobierno nefasto, el pueblo argentino lo vuelve a votar. ¿Y por qué lo vuelve a votar el pueblo argentino? Primero, por una cuestión de que lo subestimaron, pensaron que se enfrentaban a algo que ya conocían. Es decir, bueno, va a haber más de lo mismo que hubo en toda la década anterior, antes de Macri. Y otros, fue un voto castigo, que eso fue lo que definió en realidad la votación. El voto castigo. El voto castigo fue el voto de la clase media, que en realidad ellos no estaban a favor del kirchnerismo, no querían al kirchnerismo, no son gente de izquierda. Pero el tema es que con Macri, intentando salvar realmente el país, los impuestos y los servicios habían aumentado tanto que la clase media le quiso dar un voto castigo a Macri. Entonces votó por Kirchner, que está como vicepresidenta. Y así los argentinos se equivocaron muchísimo. ¿Por qué? Porque esta vez no volvieron como antes. Esta vez, y lo anunciaron ellos mismos, y con sus propias palabras, volvemos por todo. Y eso es lo que están haciendo, volviendo por todo. Y ahora vamos a explicar un poco eso. Lo cierto es que desde diciembre
hasta... desde diciembre del 2019, perdón, hasta el día de hoy, no me quiero olvidar nada, por eso ojeo todo. El accionar dictatorial, corrupto, populista, comunista, bueno, fue avasallando y arrasando con todos y cada uno de los derechos reconocidos en la parte dogmática de la Constitución Nacional. Estos son los derechos individuales, también colectivos, que se plantean en el artículo 43, sobre todo de la Constitución Nacional, después de la reforma del 94. Entonces, arrasaron con todos estos derechos. Y a punto tal que la Constitución Nacional quedó en desuetudo. Es decir, ya no se utiliza, no solo porque no se respetan y se violan continuamente los derechos individuales garantizados por ella, sino porque también se desconoce la parte orgánica de la Constitución Nacional, es decir, cómo deben funcionar y qué pasos deben atravesar, pasos diferentes, los tres poderes, independientemente, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Congreso, para llegar a una decisión. Bueno, tampoco se hace eso. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo es quien toma todas y absolutamente todas las decisiones, sin importar, sin aprobación, sin escuchar ni al Congreso, ni a la justicia, y a los pocos jueces que intervienen porque están llamados para intervenir y están siendo manipulados en lo que tienen que intervenir. Bueno, en este panorama, el COVID-19 parece que cayó del cielo para esta gente. Del cielo. No perdieron tiempo para nada, no perdieron un minuto, metieron a todo el mundo en su casa, no dejaron salir a nadie, utilizaron para esto un excesivo poder de policía para controlar que nadie, absolutamente nadie, abandonara su domicilio. ¿Y cómo? Mediante el pánico, mediante el temor, mediante las amenazas y con los medios de comunicación masivos y manipulados que asustaban aún más a la gente, generando un terror en la gente que, como ya lo hablé en otro video, ese terror nos paraliza. Una vez que estamos paralizados, ya está. Pueden disponer de nuestra vida, de nuestros derechos, de nuestras actividades, de nuestros pensamientos, de todo. Anulamos al ser humano. Bueno, así lograron en un tiempo récord que la totalidad de los ciudadanos, y en forma masificada, aceptaron y se sometieran a la limitación y violación de todos y cada uno de sus derechos, y decidido en forma arbitraria. Ok. ¿Cómo era de prever la cuarentena que sirvió para esto? Para morigerar a la población. Se extendió y hasta el día de hoy sigue vigente la cuarentena. Hasta el día de hoy la gente no puede abandonar su domicilio. Lo llamativo de esto, y que también en parte es desconocimiento de la Constitución Nacional, en realidad desconocimiento no, es no aplicar ni respetar la Constitución Nacional, es que no se decretó un estado de sitio, no se decretó un estado de emergencia y de sitio. Se hizo una ley de emergencia, pero no se decretó un estado de sitio. Entonces, el poder de policía que está ejerciendo actualmente tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial son ilegítimos. No hay declarado un estado de sitio. Pero bueno, esto que nos lleva a pensar, el presidente entonces está actuando con facultades extraordinarias. Realmente los argentinos, al meterse en casa, sin darnos cuenta, hemos firmado una entrega de poderes extraordinarios al señor Fernández. Esto me recuerda a Roca, ¿no? En la época de los 80, del 1800. ¿Vas a acordar a Roca? Que
decía que si no le daban los poderes extraordinarios, no volvía a la presidencia. Y se los dieron. Se los dio el Congreso y se los dio el pueblo. Pero caramba, estamos en siglo XXI. Año 2020. Si la historia no sirvió para nada y no hemos avanzado, realmente no sé qué nos falta vivir y dónde nos va a dejar parados esto, ¿no? Bueno. En definitiva, en Argentina hoy hay una dictadura comunista, o populista, si prefieren llamarla populista, con la población asustada, desmoralizada, aplacada por el gobierno que va robándole a los ciudadanos cada día más y más y más, va desconociendo derechos fundamentales, que es una situación imposible de creerse en un país que se considere una república democrática. Ahora vamos a ver, porque yo les repito este tema de que son los derechos violentados y la Constitución está siendo ignorada. Ok, yo quiero hablarles de qué derechos son los que están siendo violentados, qué derechos son los que están siendo desconocidos, qué derechos son los que están siendo abusados, etcétera. Primero vamos a ir enumerando para hacer una exposición un poco más prolija. No importa si me extiendo en el tiempo, hoy no me voy a apurar, hoy el video que salga, que dure el tiempo que dure. Primer derecho, primero en el tiempo, no hay un orden correlativo ni un orden temporal, ¿no? Es aleatorio. Uno de los derechos que está siendo muy vulnerado, ¿cuál es? El derecho de circular libremente. Obvio, se tienen que tomar medidas, sí o sí, para frenar el avance del virus, para frenar la expansión del virus, para tratar de que sean la menor cantidad posible de enfermos, de infectados. Pero me parece que ningún extremo es bueno. Encerrar a la gente en su casa, sin legitimación para hacer eso, sino bajo amenazas de iniciar un proceso penal por si abandona su domicilio, me parece una exageración de un poder de policía que no tiene derecho a aplicar el Estado en un estado de libertad y un estado de paz. Pero bueno, sí entendemos que se cierren los lugares o se cierren, se pospongan los lugares donde se aglomera gente. Obviamente, shopping, sobre todo lugares cerrados, shoppings, restaurantes, boates, etc. Entendemos que obviamente que hay que reducir la cantidad de personas aglomeradas y máxime en un lugar cerrado, porque sabemos las formas de contagio. Pero, señores, limitar directamente y totalmente la libre circulación es un atropello total a los derechos individuales. Total. Segundo derecho que está siendo arduamente violentado por este gobierno, y siempre con la excusa del coronavirus, que, como les repito, les cayó del cielo. Deben estar agradeciendo a los chinos de una forma... Bueno, el derecho a trabajar. Claro, si la actividad no está considerada según el Poder Ejecutivo como una actividad esencial para la subsistencia de la población, la gente tiene que cerrar los negocios, cerrar las empresas, parar la actividad, dejar totalmente de trabajar, anularse, quedarse en su casa, no puede circular, no puede ir ni a correr, no puede ni sacar el perro, no puede ir a trabajar, salvo que sea una actividad esencial. Y a esa actividad esencial le ponen horarios, formas, días, exigencias, incluso exigencias que generan un poder del empleador por sobre el empleado, que nunca vi que en un momento de situación normal fuera del coronavirus se haya visto como un acoso. No sexual necesariamente, un acoso, un abuso de poder de parte del empleador. Bueno, ahora no, ahora el empleador está obligado a ejercer ese poder sobre el funcionario. Eso en los lugares que pueden trabajar.
¿no es cierto? Bueno, ahora lo que a mí me llama la atención de esto es, ¿cuál es la consecuencia si uno no cumple con la cuarentena obligatoria y completa? Es decir, no se puede salir, ni siquiera a correr, que uno va solo, no, al aire libre, no, señores, nada. Río, no, mar, no se puede salir. ¿Y qué tal como consecuencia de esto? La persona que rompe con esta cuarentena y sale va a ser detenida y se le va a abrir un proceso penal. Un proceso penal que puede concluir en una pena de hasta, no necesariamente, sino hasta 6 años de prisión. Y yo me pregunto, ¿no? Según la Constitución Nacional, artículo 18, y según nuestro Código Penal, no existe ningún delito sin ley previa que lo establezca. Y tenemos un Código Penal para eso y leyes posteriores que van modificando. Ahora, ni en la Constitución, ni en el Código Penal, ni en las leyes posteriores se prevé la apertura de un proceso criminal, porque si estamos hablando de pena de prisión, estamos hablando de fuero penal o criminal, de 6 años por romper una cuarentena, por salir de tu casa. Y al mismo tiempo, el Estado argentino, por miedo con la excusa nuevamente del miedo al esparcimiento de la pandemia, está liberando a los presos a diestra y siniestra, a todos los reos. Los liberan los jueces que están ordenados, mandados por el Poder Ejecutivo, sin importar delito cometido, sin importar pena, sin importar absolutamente nada. Ellos van ¿a dónde? A sus casas. Salen de la prisión y van a sus casas. En definitiva, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una persona, entre un hombre que violó y uno que no violó? Los dos están encerrados, los dos están en su casa, y los dos están viviendo una prisión domiciliaria. O sea, los dos. Pero uno solo, el que no cometió ningún crimen, es el único que puede llegar a resultar que le abran un proceso penal de 6 años. Una persona sin antecedentes. Y la otra persona no, porque ya tiene una pena impuesta y porque en teoría no está libre. Está en prisión domiciliaria. Y no, algo totalmente contradictorio. Estamos todos en prisión domiciliaria. Esa es la realidad. Ahora, no hay diferencia entre criminal y no criminal. La prisión domiciliaria es la misma para todos. Pero bueno, ahí está violentado el derecho de libre circulación y violentado el derecho de la defensa al juicio previo, ley previa que determine el delito y todo lo que ustedes quieran. Bueno, el derecho a la justicia, incluso sostenido en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 7, ya vamos más allá de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional lo adhiere como al Pacto de San José de Costa Rica, o la Convención Interamericana de los Derechos, la incorpora al Pacto de Constitucionalidad, o sea que tiene el mismo nivel que la Constitución Nacional. O sea que y habla del derecho a la justicia. ¿Dónde está el derecho a tener justicia? Sí, tenemos la justicia paralizada por la cuarentena, todos los plazos suspendidos y los presos todos quedando libres. Para eso solamente aparecen los jueces, para mandar a los reos a sus casas. Ahora, para meter presa gente, no, salvo gente que no tenga antecedentes, que rompa la cuarentena y que después del arresto domiciliario puede llegar a cumplir unos 6 años, ahí sí, en la cárcel. Nunca he visto. Soy abogada y nunca en mi vida vi una cosa así. Bueno, otro derecho, vamos por el tercero, que está siendo violentado por este gobierno en forma masiva, es que está aplicando este gobierno en forma masiva, es la confiscación impositiva. Está confiscando literalmente
con los impuestos y a nivel tributario. Bueno, ¿y por qué digo esto? Primero, porque hay una cuestión. El Estado está paralizado. La justicia está paralizada. Los plazos procesales están paralizados. La policía está totalmente abocada a controlar el cumplimiento de la cuarentena. El poder legislativo solamente está presente para discutir a la hora de si se le baja el salario a raíz de la crisis o no. De hecho, han pedido un aumento. Para otra cosa no, porque el Congreso resulta ser que acaba de dar carta libre al Poder Ejecutivo para que maneje a piacere el presupuesto del año. O sea, ya el Congreso, ni hablemos nosotros, el Congreso ya no controla cuánto va a gastar para economía, para educación, cuánto va a gastar para policía, cuánto se va a gastar para droga, como hacen, bueno, para comprar propiedades fuera del país. Eso ya no lo controla más nadie. Entonces el Congreso no está trabajando, primero. La justicia no está trabajando. El Poder Ejecutivo trabaja lo mínimo indispensable, si no alguno estaría enfermo ya, contagiado. Muchos no se mueven. Entonces, ¿por qué los impuestos que están cobrando, sobre todo lo que es tasas, servicios, contribuciones, no disminuyen? Si el Estado no está brindando lo que tiene que brindar, y ese es el fundamento de nuestros impuestos, ¿por qué no disminuyen? No digo que desaparezcan. Tiene que habiendo policía, pero cumplen con la seguridad. ¿Cumplen con darnos justicia? ¿Cumplen con respetar nuestra libertad? No cumplen con nada. No cumplen con absolutamente nada. Entonces, los impuestos tendrían que ser relativos a lo que está trabajando el Estado. Y bajar. Sobre todo por una cuestión solidaria, que tanto se llenan la boca con la palabra solidaridad. Y lo que menos aplican ellos es solidaridad con nadie. Bueno, entonces ahí los impuestos deberían ser más bajos que lo que eran antes de que apareciera el coronavirus. Bueno, pero no solamente no bajaron esos impuestos, no los bajaron, sino que, como les dije antes, el Congreso decidió que el Poder Ejecutivo puede hacer, sin dar explicaciones, uso de ese dinero recaudado para lo que a él le plazca. Gente que sabemos que le gusta mucho el dinero, ¿no? Gente que sabemos en lo que va a gastar el dinero. Bueno, eso directamente, gente, es una confiscación. Están sacándonos dinero de impuestos y se lo están quedando en sus bolsillos. Ni siquiera acá hay una malversación de fondos. No, porque no hay una malversación de fondos. No es que sacan de educación y lo meten en el ANSES. No es que sacan a los jubilados y lo meten para los planeros. No. Se lo meten donde quieren, en el bolsillo, en Suiza, en donde ellos quieran. Esto es una confiscación a través del sistema tributario. Literalmente. Bueno. Y acá también hace falta aclarar algo sobre el tema de la confiscación de los tributos. Según un leading case de la Corte Suprema de Justicia, los impuestos no pueden superar, yo no recuerdo bien si fue, alguien lo tiene que buscar después, si fue el 20 o el 30% del patrimonio de una persona. Si lo superara, en ese caso se considera confiscatorio, dicho por la Corte Suprema de Justicia. Antes del coronavirus, ya estamos hablando que solamente el impuesto a los bienes personales y el impuesto a la ganancia superaban el 30% del patrimonio de una persona. O sea, ya eran confiscatorios. Ahora tenemos el abuso del coronavirus y la excusa del coronavirus, ni hablar, que estamos haciendo una confiscación a diestra y siniestra. Ok, bueno, un cuarto derecho que está siendo muy, muy violentado también,
muy lesionado y es muy grave esto, porque costó mucho lograr esto. Hemos peleado mucho en la historia, el ser humano, por esto, los ciudadanos, por estos derechos que yo estoy enumerando. Es el derecho a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. Estos 3 derechos están siendo totalmente desconocidos. ¿Y por qué digo esto? Porque el esfuerzo que hace el gobierno para controlarlo es muy grande. ¿Y por qué lo hace esto? Porque la gente está tan asustada, tan temerosa, con tanta incertidumbre, que la gente cede esos derechos, realmente los cede, resigna esos derechos. Y el Estado impone y abusa aún más de estos derechos. ¿Y cómo? Por ejemplo, el derecho de libre pensamiento. ¿Cómo te lo invaden? Te lo invaden primero, ¿no?, con información por los medios de comunicación masivos, que sabemos que son todos medios de comunicación izquierdistas, que son todos medios de comunicación que están siendo pagos, que están siendo financiados por el Estado, que están siendo manipulados por el Estado, al punto tal que hoy no sabemos ni siquiera la cantidad de infectados que hay por el virus. Realmente, cuando les conviene son menos, cuando les conviene son más. Si se les va de las manos el control de la gente, aumentaron los casos. Si ven que la gente ya está empezando a ponerse muy nerviosa, muy como que puede reaccionar, por no decir revolucionar, ahí, está bajando, nos va bien, sigamos así, que nos va perfecto y estamos logrando evitar el virus. Entonces, sigamos así. Entonces la gente dice, aguantemos un poco más, sigamos callados, sigamos sin hablar, sigamos sin pensar, sigamos sin escuchar. Bueno, eso es lo que hace el gobierno. Y cómo viola también el derecho de expresión a través del uso de las redes sociales. La gente está con más tiempo libre. Entonces la gente hace mucho uso de las distintas redes sociales. Bueno, ¿qué empezó a pasar en este tiempo de la pandemia, del COVID-19? En Argentina, yo vivo en Brasil y no lo he sufrido. Hablo de Argentina. Primero, si una publicación, sea en el Facebook, sea en el Instagram, una publicación habla en contra del gobierno, utiliza lenguaje insultante, un lenguaje que moleste, un lenguaje que incite a la violencia, como es el que usan ellos. Ellos sí pueden amenazarnos por todas las redes sociales utilizando todo tipo de vocablos, y eso no hay problema. Incluso funcionarios públicos que te amenazan, te voy a meter preso. Bueno, no importa, no voy a entrar en esa. El tema es, te borran la publicación, automáticamente te la borran. Si esto pasa 3 veces que vos colocás esas publicaciones, directamente te bloquean la cuenta. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que ellos consideren. ¿Quiénes son ellos? El gobierno. Porque si a mí no me lo hacen porque estoy en Brasil, y si a nadie que yo conozco se lo hacen fuera de Argentina, estamos hablando del gobierno argentino. Salvo que tengan un pacto con China y que con la base que tienen en Neuquén haya sido para esto, para controlar todos los gobiernos, los celulares, para controlar a la población. Porque la excusa fue que la comunicación. Entonces, bueno, pero dejemos eso de lado. Te bloquean la cuenta. Te bloquean la cuenta por el tiempo que ellos determinen. Y vos no te podés comunicar. Libertad de expresión. ¿Dónde está la libertad de expresión? Si yo no me puedo expresar. Si yo no puedo expresar lo que quiero. Esto es algo de realmente, no sé, gente, cómo planteárselo, la gravedad de los derechos que están cediendo en pos del miedo y de la manipulación de ese miedo por gente que está muy consciente de cómo manejar ese miedo en ustedes, no va a tener retorno. Son derechos esenciales por los cuales nuestros ciudadanos pelearon, nuestros ancestros pelearon años y años y años y años, y se van a la merda de diciembre hasta mayo, así.
Bueno, un quinto derecho que está siendo totalmente ignorado, o sea, avasallado por el Estado, es nuestro derecho a la publicidad, a tener acceso a la publicidad de los actos de gobierno. Es un derecho que nos brinda la democracia y la Constitución Nacional. Los actos de gobierno deben ser públicos. Ahora, ¿cómo me explican ustedes a mí que los actos de gobierno están siendo públicos cuando tenemos, primero, que nos dicen, por un lado, que el Congreso no puede intervenir ni saber en qué se va a destinar el presupuesto anual? O sea, no lo sabe el Congreso, menos lo voy a saber yo, Natalia, ¿de dónde? Bueno, segundo, ¿dónde está la publicidad cuando lo único que hemos escuchado los últimos días es un presidente que sale a decir que él no va a decir cuál es su plan económico ni las medidas que va a tomar porque lo quiere mantener secreto por alguna inteligencia, no sé, que venga la CIA y nos esté investigando porque Argentina es tan importante que seguramente nos están investigando, quizás también haya extraterrestres o Illuminatis que nos estén persiguiendo para así averiguar cuáles son los actos de gobierno de este gobierno científico que tenemos. Bueno, sin más palabras, este derecho está totalmente violentado, desconocido, no existe más. Hagamos de cuenta. Vamos a sexto derecho, que también totalmente violentado, totalmente atacado, totalmente lesionado y con una impunidad y una libertad de acción del Poder Ejecutivo solo, sin ningún problema. Bueno, el derecho de la igualdad ante la ley. Gente, esto llevó guerras, esto llevó revoluciones, esto llevó a abolir la esclavitud en la Asamblea del año 13. Y hoy permitimos que nos violen la igualdad ante la ley. No. Yo no lo puedo creer lo que estoy viendo, sinceramente, y lo estoy viendo con mis propios ojos y lo estoy leyendo y escuchando todos los días. Bueno, y acá voy a dividir en dos, porque la igualdad de la ley nos podemos referir al ámbito penal o nos podemos referir al ámbito social y tributario. En el ámbito penal, ¿por qué hablamos de que no se está cumpliendo la igualdad ante la ley? Por lo que ya explicamos antes, porque un reo va a salir de la cárcel, sale de la cárcel sin ningún tipo de control, va a su domicilio a tener la misma prisión domiciliaria que tiene una persona que nunca cometió un delito, que no está cometiendo actualmente un delito que esté tipificado y penalizado, y esa persona es tan factible de ir presa como una persona que sí comete un delito. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? No comprendo. O sea, vos quedás impune y en prisión domiciliaria, y yo quedo con un proceso abierto y también en prisión domiciliaria por haber salido a correr 5 cuadras. ¿Esto es igualdad ante la ley? Yo no lo veo así. Bueno, y en la parte social y tributaria, aquí sí que hay un tema muy importante. Son los impuestos tributaria y el tema de la ayuda social del Estado, los famosos planes del Estado. El accionar de este gobierno netamente populista es realmente de no creer. La Constitución Nacional establece estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principios básicos y esenciales tributarios. ¿Cuáles son? La legitimidad, la igualdad, la proporcionalidad, la generalidad, la capacidad contributiva y la no confiscatoriedad, que ya hemos hablado un poco de ese tema. Bueno, ¿cuáles de estos derechos hoy se están respetando en la cuestión tributaria? Ninguno. Bueno, vamos a empezar. La legalidad. La legalidad del tributo que cobran hoy, COVID-19, hoy, 28 de mayo, hoy, la legalidad dejó de existir desde el momento
en que en el presupuesto del año se autoriza a que se gaste en lo que uno quiera. Entonces, ya deja de ser legal, no está aprobado por una ley, el gasto de nuestros impuestos, la recaudación de nuestros tributos. Es nula de nulidad absoluta. No tiene un origen legal, ni puede ser legitimizada luego, porque tampoco tiene destino. Bueno, vamos al segundo principio de igualdad. Bueno, por favor, mientras la igualdad en los impuestos es una tomada de pelo, porque la tercera parte del país, de la población del país, paga impuestos. La otra parte no solo no pagan impuestos, sino que cobran planes a bajar del Estado, de los cuales, que son acumulativos, varios son acumulativos, y de los cuales no se les descuenta ningún impuesto, incluso cuando esos montos llegan al mínimo imponible. No les descuentan impuestos. Ganan dinero, no les descuentan impuestos. Y, por otro lado, hay otra parte de la población, sabemos todos, que no es por falta de dinero, sino que es por una cuestión de corrupción y contactos con el gobierno, que tampoco pagan impuestos. Entonces aquí paga la clase media alta, paga impuestos para mantener y pagar todos estos planes de trabajar, etcétera, que no van a tributar nunca y no van a hacer crecer al país nunca, salvo el número de votos para ellos, ¿ok? Para el gobierno. Listo. Esto hablando de la igualdad como principio del derecho tributario según la Constitución Nacional. Bueno, después habla de la proporcionalidad. Bueno, la proporcionalidad en el impuesto, en el tributo, dejó automáticamente de existir en cuanto a que la mayoría de la gente está sin trabajar. Entonces, los impuestos que hoy están cobrando, los están cobrando considerando como monto mínimo imponible, o no imponible en algunos casos, monto mínimo imponible, el porcentaje que aplicaron el año pasado. Es decir, cuando la gente sí trabajaba. Entonces yo hoy tengo un negocio cerrado, no genero ingresos y tengo que pagar un impuesto a la ganancia presunta, que es el único lugar donde escuché hablar de ganancia presunta. Es decir, que esto no es época de pandemia, esto es normal. Uno paga creo que es el 35% del impuesto a la ganancia según lo que ganó el año pasado y antes de que comience el año comercial. Es decir, que el Estado da por hecho que un ciudadano va a ganar lo mismo o más que el año pasado. Entonces lo tiene que pagar por adelantado. Eso es una época normal. Ahora, ¿qué hacen? Aplican el proporcional a lo que ganaron el año pasado. Y no, a ver, gente, desde diciembre, enero que la gente no trabaja. Entonces, ¿cómo me vienen a aplicar un impuesto, una proporcionalidad a algo que no existe? A un dinero que nunca recibí, que nunca generé. Porque ustedes no me dejaron generarlo. Porque ustedes no me dejan trabajar. Y ustedes me tienen encerrada en mi casa, en prisión domiciliaria. Y encima les tengo que pagar impuestos por no poder trabajar. No, la proporcionalidad no existe. Estamos de acuerdo todos en que no existe. ¿No es cierto? Listo. Bueno, porque otro de los principios del tema tributario, la capacidad contributiva. Otra vez. Esto es una brincadera, una joda, ¿no? Porque, ¿qué capacidad contributiva puede tener quién hoy? Díganme. Si el país está paralizado, literalmente, ¿qué capacidad contributiva puede tener alguna persona? Cero. Pero a ellos no les importa. Siguen aplicando la misma porcentaje, misma proporción, a la misma gente, etcétera, etcétera, etcétera. No retroceden un céntimo en sus actitudes comunistas, en sus actitudes confiscatorias. Bueno, por último, el último de los principios del tema tributario, de la igualdad ante la ley tributaria y los principios que la Constitución sostiene a ese respecto, es de la no confiscatoriedad. Bueno,
Ya lo hablamos este tema, que ya antes del coronavirus era más de un 30% del patrimonio de la persona, lo que se pagaba en impuestos. Imaginen hoy que la gente no está ganando absolutamente nada. Entonces, hoy directamente, gente, les están rodando. O sea, no les están cobrando impuestos, les están rodando. Le están apuntando con un arma diciendo, pagame el impuesto, o si no, salí a la calle a protestar. Y así te hablan, con dedito y todo. Si salís a la calle a protestar, te vamos a meter en cana. Y te vamos a mandar la FIP, ingreso bruto y no sé qué más. Ay, no me dan miedo sus amenazas, me dan lástima, vergüenza, pena. Bueno, cuestión que la no confiscatoriedad totalmente anulada, no existe más, es totalmente confiscatorio, totalmente. Todos los impuestos son totalmente confiscatorios. Estamos siendo confiscados, o sea que está violando nuestro derecho de propiedad, defendido en el artículo 17. Literalmente estamos siendo robados. Ok, ahora vamos a un temita acá que lo tengo que nombrar. El senador, hijo de la actual vicepresidenta de la República Argentina, una de las fundadoras del kirchnerismo, ex montonera, que hoy ocupa el cargo de vicepresidenta, y su hijo, senador, ideó un impuesto llamado, un nuevo impuesto para proponer al Congreso, llamado Impuesto Patria. Este impuesto, ¿en qué consiste? Se lo digo así, resumido y en palabras claras. Este impuesto consiste en que ellos van a evaluar. Es un impuesto a la riqueza. Partamos de ahí. Te quieren sancionar porque tenés riqueza. Ok. Entonces, vos, si superás una determinada cantidad de un monto mínimo punible que van a establecer ellos, ¿cuál es? Pero en bienes. ¿Y cómo van a comparar? No en dinero, en bienes. Entonces van a tasar esos bienes al valor que ellos quieran. Van a decir, bueno, usted supera el mínimo imponible, entonces usted va a pagar el 1% de esos bienes que usted tiene de lujo. Sería, ya les digo, un castigo a los que tienen bienes de lujo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué acontece? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? No solo que no es momento de poner impuestos, no solo que este impuesto es confiscatorio, como todos los demás que ya dije, no solo que no cumple con ninguno de todos los requisitos y principios establecidos por la Constitución Nacional, sino que encima también este impuesto viene a agravar dos veces la misma cosa, con distinto nombre. O sea, existen bienes personales por el cual la gente paga, superando el mínimo imponible, que es irrisorio. O sea, cualquier persona con un carro estándar y con un apartamento estándar supera el monto mínimo imponible. Bueno, esa persona tiene que pagar bienes personales. Más tenga, más va a pagar. Bueno, y encima, si lo que tiene es más de, no sé cuánto pondrán, eso realmente no sé, más de eso, aparte de ese no me acuerdo cuánto era, de ese 5% creo que es, van a tener que pagar un 1% más el impuesto patria. El impuesto patria es el impuesto a los bienes personales. Pero caramba, si querés aumentar el impuesto a los bienes personales, y no podés, porque tenés un Congreso parado, porque tenés una justicia parada y no se pueden meter amparos, porque no tenés fundamentos para justificar dónde va a ir a parar ese aumento del impuesto, no me vengas a inventar con otro nombre un aumento de un impuesto. Pero por favor, en un momento donde vos no dejás trabajar a la gente y no dejás que gane dinero para poder pagarte los impuestos. A ver, Kirchner, dedícate a otra cosa, porque a senador, seguí robando, que ahí sí te va bien. Pero senador me parece que no, ¿eh? Bueno, eso quería hablar nada más del tema del patria, del impuesto patria. Bueno, otro derecho, ya terminamos, otro derecho muy, muy vulnerado fue que es un principio en realidad, que es un principio de reserva, que es el principio de reserva. Y el principio de reserva está muy ligado
al principio de legalidad, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Esto se refiere al principio que emitió Hegel cuando dijo, todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido. Bueno, nuestra Constitución tomó ese principio y lo agregó a su contenido. Ahora, si esto es así, ¿cómo puede ser que un poder ejecutivo rodeado de delincuentes, bueno, votados democráticamente, como también lo fue Hitler, como también lo fue Hitler, sí, que fue también votado democráticamente? Bueno, esta gente tiene la caradurez de tomar determinaciones tan arbitrarias y tan alevosamente. Ahora saben la nueva, no se puede fumar en Argentina, dejaron de vender cigarrillos de un día para otro. Ahora, esta gente es consciente de que la gente que tiene un vicio, sea droga, sea cigarro, o sea, el cigarro comencemos de que no está prohibido, o sea que está permitido. No está prohibido, o sea que está permitido. ¿Por qué me lo vienen a prohibir? Como no me lo pueden prohibir, ¿qué hacen? Prohíben la venta. Si no lo puedo adquirir, no lo puedo consumir. Y me están privando de vivir y de consumir lo que yo quiero. Algo que no está prohibido. La droga está prohibida. Bueno, y encima siguen discutiendo del aborto, ¿no? Pero bueno, entonces prohíben la venta de cigarros. Se interiorizaron al menos. ¿Qué puede generar esto? Que de un día para otro la gente no tenga cigarrillos, gente realmente adicta al cigarrillo, porque es una adicción. Nadie le gusta fumar. Todos sabemos que es dañino para la salud. Todos. Ahora, tampoco es cuestión que se lo saquen de un día para otro por una decisión de un presidente. Y encima eso, sobre que ya en la situación en todas las situaciones en las que nos colocan, ¿no? De prisión domiciliaria, porque así la llamo yo, eso es lo que es, y así hay que llamarla. No es cuarentena esto, gente, esto es prisión domiciliaria. Bueno, le sumamos la prisión domiciliaria, la preocupación por el dinero, la inestabilidad política, la incertidumbre de lo que va a pasar, los chicos en casa metidos todo el tiempo sin ir a la escuela, el estrés, la soledad que muchas personas pasan, porque muchas están solas, la sensación de angustia de no poder ver a tus padres, etcétera, que vive todo el mundo, se le suma la carencia de nicotina de un día para otro en el cuerpo. ¿Saben qué puede generar esto, gente? Generar ataques de pánico, ratos psicóticos, depresión. Y esto puede llevar hasta suicidios. Y ni siquiera formaron un grupo de contención para esta gente. Pero no entiendo. Realmente no hay más poder de decisión, ni de libertad, ni de nada. Y dejé para lo último, el derecho más representativo de la democracia, del libre mercado, de la derecha, del capitalismo, que es propiedad privada. Bueno, ahora también se quisieron meter con esto. Siempre este gobierno, siempre durante más de una década que hemos padecido este gobierno nefasto, se habló del tema de ir contra la propiedad privada. Tanto con el tema de las retenciones en el campo, de las reformas de las leyes de locación, con el tema de ocupación de casas que estuvieran vacías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca dieron un paso realmente concreto, avanzando a ese sentido de desconocer totalmente la propiedad privada. Bueno, dieron el primer paso. Esto es un pequeño paso para un gobierno y es un paso gigantesco para el comunismo. ¿Qué hicieron? Ellos dispusieron lo siguiente: cualquier empresa o compañía o negocio que necesite, requiera o acepte ayuda del Estado va a tener que consentir que el Estado pase a ser socio
de dicha empresa, de dicha compañía, etc. Bueno, ahora, cuando habla de si requiere ayuda o se acepta ayuda, y bueno, es muy abarcativo, ¿no? Podemos decir que si hay un préstamo por parte de algún banco, estaría requiriendo ayuda. Podemos decir que si piden una exención en alguno de los impuestos, ingresos brutos, IVA, también estarían recibiendo una ayuda del Estado. Que si piden algún tipo, se gestiona algún tipo de exoneración en cuestiones burocráticas por no tener empleados trabajando a nivel administrativo, también sería que el Estado los está ayudando, exonerándonos de esa obligación burocrática. Entonces, es muy amplio. De cualquier manera el Estado terminaría ayudando. O sea que de cualquier manera el Estado terminaría siendo socio de una empresa privada. Ahora, no solo, bueno, en cuánta proporción sería socio, supongo que va a ser considerado dependiendo de la proporción en la que ayude. Si es dinero es fácil. Ahora, si son otras cosas, no sé cómo lo van a evaluar. Pero esta no es la intención final. La intención final es no solo quedarse con esa propiedad, hablamos de, en este caso, por ahora, comercios, empresas. Es ser socio para destruirlas o, si son funcionales y generan riquezas, estatizarlas. Es decir, expropiarlos de sus propias empresas. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo lo mismo que los chinos. Te meto el virus, te contagio el virus, te paso el virus y después te cobro para venderte mascarillas, te cobro para venderte respiradores. ¿Y ellos qué hacen? Te prohíbo trabajar, no te dejo abrir la empresa, pero tenés que pagar los impuestos, tenés que pagarle a los empleados, tenés que pagar el mínimo de la luz, que se considera lo del año pasado, cuando trabajaba y estaba abierto, tenés que pagar el gas, tenés que pagar las tasas. Entonces, claro, la persona no puede. Ah, no, si yo te doy la ayuda, pero te doy la ayuda y yo soy tu socio. ¿Socio para qué? Para hundirte o para quedarse con la empresa, si es rentable, y estatizarla. Están expropiando, gente. Están expropiando. Te están ahorcando sin dejarte trabajar, haciéndote pagar impuestos, haciéndote pagar salarios. Te tienen ahorcado. Y te acercan a una sillita, un banquito, y te dicen, si te parás acá para no quedar ahorcado, vas a zafar. Pero una vez que te pares en el banquito, directamente, que tire de la cuerda va a depender de mí. Entonces, esto es una tomada de pelo, es jugar con el cerebro de la gente, es jugar con los derechos de la gente, es jugar, realmente es jugar con un país. No tiene nombre. Ahora voy a terminar. En síntesis, Argentina hoy desconoce todos y cada uno de los derechos establecidos en la parte dogmática de la Constitución Nacional e ignora todos y cada uno de los pasos que debe seguir a nivel procedimental reglamentados en la parte orgánica de la Constitución Nacional. Entonces, argentinos, ustedes hoy no son libres, están en prisión domiciliaria, están siendo robados, están siendo expropiados, están siendo confiscados sus bienes, están siendo controlados, están siendo callados, están siendo dominados. Ustedes hoy, en el 18 del 5 del 2020, ya están inmersos en una dictadura comunista. Es todo. Bueno, ciudadanos, hasta el próximo video. Muchas gracias.